Muy bienvenidos, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos el repaso de nuestra escuela sabática y ya estamos comenzando el tercer trimestre, estamos comenzando una nueva lección y lo que vamos a estudiar este trimestre es el libro de Marcos. No sé si ahí se alcanza a ver bien. Vamos a estudiar juntos el libro de Marcos por estos próximos 3 meses. Así que bueno, estuvimos estudiando estas semanas previas el tema del gran conflicto, un tema espectacular que en lo personal a mí me gustó mucho y creo que a todos nos dejó muchas enseñanzas para el tiempo que nos toca vivir hoy en día. Pero este trimestre nos vamos a enfocar en uno de los evangelios. Ustedes saben que hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y muchos se preguntan por qué 4 evangelios que cuentan la misma historia, la vida de Jesús. ¿Por qué 4 y no solamente uno? Bueno, uno lo que tiene que tener en cuenta siempre es que cada evangelio tiene sus características y cada evangelio fue escrito por diferentes personas con un propósito diferente. Entonces, nosotros no tenemos que ver los evangelios en sí como algo que es contradictorio, porque tal vez hay historias en los evangelios donde hay relatos donde aparece un dato y en otro relato aparece otro dato y a primera vista pareciera que es algo contradictorio, cuando en realidad cómo actúa un evangelio con otro es de una forma complementaria, ¿sí? Cuando nosotros leemos los 4 evangelios vamos a tener una idea mucho más clara y completa acerca de la vida, el ministerio de Jesús. Y como dijimos antes, este trimestre vamos a ver juntos el Evangelio de Marcos y seguramente va a haber muchas cosas lindas que vamos a poder sacar para nuestra vida espiritual, para poder aplicar en nuestras relaciones con los demás. Así que bueno, te invito a que te quedes hasta el final de este video, que puedas también suscribirte a este canal si todavía no lo hiciste. Yo sé que hay muchas personas que ven estos videos pero que todavía no se suscribieron. Háganlo, es muy sencillo, muy fácil, tienen que apretar el botoncito de suscribir nada más. Y también me gustaría que dejen algún comentario, ¿sí? Que compartan también este video allí en sus redes sociales. Así que bueno, vamos entonces a comenzar. Bueno, como siempre hacemos cuando iniciamos una nueva lección, me gusta compartir con ustedes quién es el autor de este estudio que vamos a llevar a cabo durante estos próximos 3 meses. El autor es el doctor en teología Thomas Scheffer. Él es doctor en teología y en salud pública y es profesor titular de investigación del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día en la Universidad de Andrews, ¿sí? Así que una persona muy capacitada y especialista en este tema que vamos a ver juntos ahora ya al inicio de este nuevo trimestre. Y el título de esta semana es El comienzo del Evangelio. Ustedes notaron que los evangelios, ¿sí? Los evangelios en general, los 4 evangelios, no encontramos nosotros una presentación de quién es el autor, ¿no? Pero en el caso del Evangelio de Marcos, la tradición cristiana indica que es Marcos el autor de este evangelio, y a Marcos se lo empieza a mencionar allí en el libro de Hechos, el capítulo 13, y se lo presenta como una especie de asistente de Pablo y de Bernabé, y que también estuvo acompañando en algunos viajes que hizo Pedro, ¿sí? Entonces, y por algunos detalles que más adelante vamos a ver en el transcurso del estudio, nos vamos a dar cuenta que sin duda el autor de este evangelio es este joven Marcos, que bueno, fue formado en lo que es la misión, fue formado nada más y nada menos que por Pablo, por Bernabé, por Pedro. Él estuvo en contacto directo con estos grandes evangelísticas que sin duda formaron e impactaron la vida de Marcos para que él luego pueda también convertirse en un gran líder de la iglesia cristiana. Pero no fue tan sencillo el inicio
de esta vida misionera en Marcos. O sea, él en el mismo comienzo ya tuvo algunos desafíos, algunos inconvenientes. Y yo quiero leer con vos lo que aparece allí en el libro de Hechos, el capítulo 12, versículo 12. Vamos a ver la manera en cómo se lo presenta a Marcos. ¿Quién era Marcos? Vamos al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 12. De paso, quiero comentarte un poquito algunas ideas que estamos teniendo para el canal, ¿sí? En este trimestre todo depende de cómo estemos con el tema del tiempo. Ustedes saben que yo no me dedico exclusivamente a hacer estos resúmenes. Estos resúmenes yo lo hago podríamos decir, en el poco tiempo libre que tengo en lo que es el ministerio. Ahí en algunos huequitos me hago el tiempo para grabar, para editar y subir estos videos que, como ya lo he dicho anteriormente, no es nada fácil, por lo menos para mí, te demanda tiempo. Entonces, no es algo que yo tengo el tiempo como para hacer esto. Es más, ustedes se dieron cuenta que hubieron algunos resúmenes que no lo hemos podido hacer, por ejemplo el último del trimestre anterior y otro más, pero todo es por cuestión de tiempo, no porque no hemos querido, sino porque estábamos con muy poco tiempo y bueno, priorizábamos otras funciones que lo ameritaban. Pero estamos viendo si en este nuevo trimestre ahí podemos agregar algún contenido extra a este canal, como por ejemplo alguna temática que no necesariamente tiene que ver con el repaso de la lección, por ahí preguntas que yo me encuentro ahí con las personas cuando las visitamos, cuando charlamos, dudas que yo sé que muchas veces están en las mentes de las personas. Entonces, bueno, la idea es a través de la Biblia poder aclarar y dejar una ayuda para despejar algunas dudas, cuestiones, ¿no? Videos cortos, sencillos, pero que traten de alguna temática diferente que tengan que ver con algún interés, podríamos decir, de interés general, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer eso, tal vez alguna reseña de algún libro también que yo pueda aconsejarles, eso también me gustaría poder hacerlo, estamos leyendo varios libros y creo que hay varios que pueden ser de mucha utilidad para vos, que tal vez sos líder de iglesia, anciano, director de algún área, o si tal vez no estás teniendo ninguna función en la iglesia, bueno, también hay libros que son muy buenos que no podés dejar de no leerlos, ¿sí? Así que queremos hacer algunas reseñas y bueno, empezar a agregar algún contenido diferente, ¿sí? Así que bueno, eso vamos a ir haciéndolo en la medida que podamos. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 12. Dijimos que ahí se nos da una pequeña presentación de quién era Marcos. Y dice así: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. ¿Sí? Marcos pertenecía a una familia de creyentes, personas que tal vez aceptaron el cristianismo, el mensaje de Cristo, y bueno, esta familia empezó a proveer a esos primeros cristianos de un lugar físico para reunirse, tal vez empezaron a proveer tal vez de algún recurso económico, ¿no? Se cree que la familia de Marcos era una familia que estaba bien posicionada económicamente, pero bueno, ahí estaba Marcos, ¿no? Recibiendo a aquellas personas que estaban predicando el Evangelio y de a poco empezar a sumarse a la obra misionera, ¿no? A la obra que Jesús le dejó allí a sus discípulos. En algún momento Marcos recibe la invitación de sumarse a uno de estos viajes misioneros que Pablo y Bernabé estaban realizando. Y allí el libro de Hechos, el capítulo 13, el versículo 13, dice lo siguiente, ¿sí? Dice: y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. La Biblia no lo dice, pero algo sucedió que hizo que Marcos desistiera de continuar en ese viaje misionero. Ahora,
Si uno se pone a pensar en lo que implicaba realizar ese viaje misionero y no tener la certeza a lo que uno se enfrentaba al llegar a un lugar, de cómo iba a ser recibido cómo iba a ser recibido por las personas de ese lugar, si la vida de ellos iban a estar en peligro o no, de qué forma ellos iban a ser sustentados. O sea, había mucha incertidumbre a la hora de hacer una actividad misionera en los tiempos de Pablo e incluso estaba en riesgo hasta la propia vida de uno. Entonces, esto de dar un paso hacia atrás, como lo hizo Marcos, de retroceder, de no querer continuar o de no querer llegar a destino, no es una idea muy descabellada, no es algo muy loco que le sucedió a Marcos ahí. Yo creo que lo que le sucedió a Marcos en ese momento cuando estuvo frente a frente con el desafío de llevar el Evangelio y el resultado de eso, del miedo, del desánimo tal vez, hizo que volviera, creo que es algo que de alguna manera todos estamos expuestos a enfrentarnos con una situación similar. ¿Sí? Por eso digo que la historia de Marcos como misionero no comenzó de la mejor manera. Él fue invitado, fue llamado a involucrarse en la obra misionera, pero sucedieron situaciones que lo hicieron retroceder. ¿Alguna vez te pasó algo similar a vos? ¿Alguna vez te sucedió que querías comenzar a hacer una tarea para Dios, que quería empezar a predicarle a alguna persona, a una familia, a algún conocido? Y empezaron las dudas, empezaron los miedos, empezó el desánimo, tal vez la situación no avanzaba de la forma que vos creías que iba a avanzar. Y todo eso lleva a uno a muchas veces volver hacia atrás. Por eso es interesante saber esto, ¿no? Que así como el comienzo de Marcos como misionero no fue muy bueno, no fue muy alentador, creo que todos debiéramos tener en cuenta que al hacer la obra de Dios, podemos decir, tenemos dos, no sé si decir opciones, pero nos vamos a cruzar con dos realidades. Una va a ser que tal vez todo salga de acuerdo a lo planeado, a las expectativas que vos tenés. ¿Sí? Eso puede ser que suceda. Puede ser que salga todo ordenado, organizado y planificado de la manera que vos pensaste que debía ser. Y bueno, todo pareciera como que tenemos todo el viento a favor para seguir avanzando. Pero puede ser otra realidad también que nos toca enfrentar, que es la de encontrarnos con adversidades en medio de ese caminar para llevar la obra de Dios. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentarnos cualquiera sea la situación que nos toque enfrentar. O podemos encontrar situaciones favorables o podemos encontrar situaciones desfavorables a la hora de hacer la obra de Dios. Es más, yo te digo que va a ser muy probable que te encuentres con esta segunda opción, que te encuentres con situaciones desfavorables. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos querés hacer la obra de Dios y estás decidido a hacerlo, tenés y querés dar la disposición de tu tiempo, tus recursos para poder involucrarte de lleno a la obra de Dios, tenés que tener muy en claro que el enemigo de Dios, Satanás, también va a hacer su obra. Y él va a poner obstáculos, va a poner pensamientos, va a poner sentimientos en nuestra vida, en nuestro corazón, para que desistamos y finalmente no avancemos. Pero lo importante de esto es no bajar los brazos, ¿sí? No abandonar, continuar, tal vez de a poco. Tal vez hayan situaciones que vos tengas que atender y sea necesario frenar ahí la obra del Señor. Por ejemplo, puede ser que vos estés muy entusiasmado con hacer alguna tarea misionera, pero surgió una situación familiar, ya sea una situación de salud, una situación de relaciones. Entonces, bueno, es necesario que vos primeramente puedas atender esa situación y después puedas abocarte al otro, ¿no? Situaciones que muchas veces necesitan que nosotros las atendamos y luego poder avanzar con la obra de Dios, ¿sí? Tal vez
sea un tiempo, ¿sí? Un tiempo que vos veas que digas, bueno, estoy frenado, pero bueno, a veces es necesario, a veces incluso en lo espiritual esa situación adversa te puede preparar para lo que Dios tiene preparado más adelante, ¿sí? Así que no nos desanimemos si cuando querramos hacer alguna obra misionera, alguna obra de Dios, surgen situaciones adversas porque van a surgir. ¿Sí? Tenelo por seguro, pero bueno, tenemos a un Dios grande de nuestro lado que nos va a ayudar a seguir avanzando. Vamos a avanzar con el libro de Hechos, pero vamos a ir ahora al capítulo 15. Y yo quiero leerte lo que dice a partir del versículo 36, justamente esta disputa, este conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé. ¿Sí? Allí en el versículo 36 del capítulo 15 dice lo siguiente. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. ¿Sí? Qué interesante esa metodología de Pablo, ¿no? Volver al lugar donde ya se había predicado para ver cómo están esos nuevos creyentes, para fortalecerlos, para animarlos, tal vez para capacitarlos para que ellos continúen con la obra de Dios, ¿no? Es importante hacer esta tarea que Pablo está haciendo, ¿no? No solamente predicar y abrir un nuevo lugar y dejar a las personas así, sino que volver a hacer un trabajo de fortalecimiento, de confirmación sobre esas personas, que sin duda Pablo lo tenía muy claro esto, ¿sí? Dice el versículo 37, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, ¿sí? Bernabé es el que quería volver a traerlo a Juan Marcos después de lo que él había hecho de haber abandonado la obra. Y dice, versículo 38, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Dice después, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. O sea, hubo un conflicto ahí entre ellos, no sabemos a qué nivel llegó, pero hubo ahí un conflicto bastante intenso, dice la Biblia, que finalmente se separaron, ¿no? Y dice que Bernabé tomó a Juan Marcos, ¿sí? Como él lo había querido, lo tomó consigo y navegó hacia Chipre, y Pablo escogió a Silas. Y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. O sea que de un grupo donde estaba Pablo y Bernabé, hubo un conflicto y ahora se separaron y finalmente terminaron siendo dos grupos, ¿no? Por un lado Bernabé y Marcos y por otro lado Pablo y Silas. Más de una vez he escuchado esta historia siempre con esta reflexión, ¿no? En la reflexión en donde algunos dicen, bueno, gracias a ese conflicto, luego surgieron dos grupos misioneros y hubo más lugares para salir y predicar, ¿no? Como que fue positivo ese conflicto de alguna manera para que en vez de que haya un solo grupo, hubieran dos grupos, ¿no? Y la verdad que, a ver, la realidad de nuestras iglesias muchas veces sucede situaciones similares, ¿no? Y yo para nada estoy de acuerdo en eso. O sea, yo no aplaudo ni apoyo que por el conflicto que surge en una iglesia se termine abriendo obra en otro lugar. O sea, que lamentablemente sucede, ¿no? O sea, a ver, lamentablemente en el sentido de que qué triste que hayan conflictos en nuestra iglesia, ¿no? Donde familias se pelean entre ellos, donde hay desacuerdos, entonces uno dice, bueno, me voy de esta iglesia, me voy a otro lugar, o me voy a hacer un grupo a tal lugar, y bueno, y termina abriéndose una obra, ¿no? A primera vista pareciera como que, bueno, qué lindo, gracias a Dios, a través de ese conflicto surgió algo bueno. Pero qué feo que la obra de Dios avance a consecuencias de conflictos. ¿Sí? Repito una vez más, se da situaciones así en las iglesias, pero no debiera darse. O sea, la multiplicación o el crecimiento de una iglesia debe darse siempre en un contexto de unidad. La iglesia tiene que estar unida. Nosotros tenemos que saber trabajar nuestras diferencias, nuestro ego, ¿sí? Porque muchas veces cuando nuestro ego es golpeado, ahí es donde decidimos irnos de la iglesia. Entonces,
Si un conflicto te está llevando a irte y vos decís, bueno, me voy porque sentí el llamado de Dios a que vaya a predicar, tenés cuidado. Puede ser que eso sea un pensamiento engañador que surgió en tu mente para querer justificar esa salida de esa iglesia. Yo no digo que no te vayas de la iglesia. A ver, si hay un conflicto y cuando vos vas a la iglesia, en vez de hacerte bien, te hace mal, bueno, busca otra iglesia. No tiene mucho sentido que vos vayas a una iglesia y vuelvas de la iglesia triste, negativa, con sentimientos malos. Bueno, busca un lugar que te ayude a vos a crecer espiritualmente. Pero a lo que yo voy, no pongas de por medio la obra de Dios para justificar tu salida de la iglesia. Eso es lo que a mí me parece negativo, ¿sí? Que muchas veces lo he escuchado decir personas, no, el Señor me está llamando a que me congregue en tal lugar. No. Y si vos te pones a ver un poquito la vida de esa persona es porque se está yendo porque se peleó con otra persona y no tuvo el valor o la cordura para resolver esa situación y quedarse en ese lugar y resolver la situación con ese hermano o hermana de la iglesia, ¿no? Entonces, muchas veces caemos en esto, ¿no? En querer justificar nuestra salida, que tiene que ver, que la mayoría de veces está relacionada a un conflicto y siempre ponemos por medio la obra de Dios, ¿no? Bueno, en este caso dijimos, ¿no? Hubo un conflicto entre Bernabé y Pablo y se terminaron separando. Y acá lo que yo también quiero rescatar es la segunda oportunidad que Bernabé le dio a Marcos, ¿sí? Yo no me imagino cómo habrá quedado Marcos anímicamente después de ese primer abandono que él hace. Pero evidentemente Bernabé vio allí un potencial en la vida de Marcos, que tal vez Pablo no lo estaba viendo, eh, y entonces Bernabé, en vez de hundirlo más, bueno, le extiende la mano, lo ayuda, lo invita a que vuelva a unirse, lo anima, lo fortalece, confía en él y lo vuelve a invitar. Es lindo esta historia porque uno después cuando lee otras epístolas de Pablo, por ejemplo la que aparece allí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, a ver, de paso se los voy a leer, 2 de Timoteo capítulo 4, uno puede ver allí cómo las personas tienen, con ayuda de Dios, ¿no?, la capacidad o la oportunidad de superar ciertas situaciones que nos pasan. Por ejemplo, esto fue lo que le pasó a Marcos cuando él estaba comenzando allí su ministerio, pero él no quedó allí, sino que él superó, seguramente con ayuda de Bernabé también allí bastante presente, y ahora años después, fíjense lo que Pablo dice acerca de Marcos, ¿no? 2 de Timoteo 4:11, dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo, porque me es útil para el ministerio. Un pedido que Pablo le está haciendo acá a Timoteo, ¿no? Pablo allí ya una persona anciana, seguramente ahí en la prisión, él reconoce que él al único que tenía al lado era Lucas. Y le hace un pedido especial a Timoteo. Le dice, trae contigo a Marcos. Trae contigo a Marcos porque me es útil para el ministerio, ¿no? Qué lindo es saber eso, ¿no? Cómo Dios va actuando en las diferentes situaciones a tal punto de que ahora Marcos ya había madurado espiritualmente, misioneramente, y entonces él pudo superar todos esos temores que lo hicieron frenar en su momento y ahora él estaba preparado para entregarse de lleno a la obra de Dios. Bueno, vamos ahora sí a lo que es el Evangelio de Marcos. Después de repasar algunas cositas personales que sucedieron en la vida de él, vamos a lo que es el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 1. Esta semana vamos a ver solamente hasta el capítulo 15, vamos a seguir avanzando en esta semana siguiente. Pero el Evangelio de Marcos, el capítulo 1, comienza de una forma bastante interesante, ¿no? Allí comienza mencionando a Juan el Bautista, una persona que a mi modo de ver
los evangelios, es una persona sumamente importante en el ministerio de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque Juan el Bautista en todos los evangelios es presentado como aquella persona que preparó el camino, que preparó el terreno, que preparó el ambiente, podríamos decir, para esa venida de Cristo, ¿no? Antes de que Cristo comenzara su ministerio, ya estaba Juan el Bautista antes predicando la venida del reino. Una tarea sumamente importante que a muy pocas personas en la historia de este mundo se les fue dada, ¿sí? Una responsabilidad tan grande tenía Juan el Bautista de ser el mensajero del Señor, esa voz que clamaba en el desierto. Entonces Juan el Bautista estaba allí con un papel sumamente importante, ¿no? De ser ese vocero. Y comienza el Evangelio de esta manera. Allí capítulo 1 dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías. Y fíjense en allí el énfasis, ¿no? El Mesías, el Hijo de Dios. Ya en el primer versículo, Marcos deja bien en claro de quién se trataba Jesús, ¿sí? Ya está dejando bien en claro la divinidad de Jesús. Dice el Hijo de Dios. Hay un área dentro de lo que es la teología que se llama cristología, ¿sí? Es esa área que se encarga de estudiar la persona y la obra de Jesús, ¿sí? Tanto su lado humano como su lado divino. Es un área de la teología que es una de las que a mí más me gusta, más me apasiona estudiar sobre la cristología. Y hay muchos libros que la Iglesia tiene sobre el asunto, ¿sí? De paso es bueno que nosotros sepamos bien este tema de lo que es la cristología, que podamos nosotros con fundamento bíblico poder afirmar que Jesús es 100% divino y que Jesús también fue 100% humano. Muchas veces nuestro concepto acerca de cómo funciona la divinidad y la humanidad de Jesús es pensar que Jesús fue mitad Dios y mitad humano, ¿sí? Nuestra forma de ver la cristología muchas veces se asemeja más a lo que es la filosofía griega en cuanto a los héroes griegos, ¿no? Que eran hijos de dioses, entonces tenían parte humana y parte divina, ¿no? Muchas veces trasladamos ese pensar a la persona de Cristo, cuando en realidad Jesús no fue mitad Dios y mitad hombre. Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre. Y los evangelios dejan bien en claro eso, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos sobre esto, ¿no? Pero el evangelio de Marcos es muy interesante porque ya de entrada nos habla acerca de la divinidad de Jesús. Y dice así, ¿no? Dice el versículo 2, hace una referencia a un texto del Antiguo Testamento. Dice, mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Refiriéndose allí esto lo aplica a Juan el Bautista. Dice, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Dice después, ese mensajero era Juan el Bautista, versículo 4. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y después se da ahí una descripción, ¿no?, de cómo Juan estaba vestido, incluso habla acerca de lo que él comía, de cómo se alimentaba. Es impresionante, vos cuando estudiás la vida de Juan el Bautista en la Biblia y también lo complementás con el estudio del libro El desierto de la gente, allí en los capítulos donde habla sobre Juan el Bautista, uno puede ver ahí una vida totalmente abnegada y totalmente dispuesta a servir a Dios. Juan el Bautista era una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Y así como él fue usado para preparar a un pueblo, a un grupo de personas para recibir el mensaje de Cristo, nosotros hoy en día somos llamados a cumplir la misma función de Juan el Bautista. Nosotros somos los nuevos Juan el Bautista de estos tiempos modernos, ¿no? Y así como Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, cuidaba su salud,
cuidaba su estilo de vida. Es necesario que nosotros también podamos poner en práctica esto de lo que es el cuidado de nuestra mente, de nuestra salud, ¿sí? Y podamos anunciar con poder el regreso de Cristo en el tiempo que estamos nosotros viviendo. Marcos capítulo 1, versículo 7, dice así, ¿no? Habla acerca de Juan el Bautista y dice, Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, dice Juan el Bautista, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Qué impresionante lo que dice Juan el Bautista acerca de Jesús, ¿no? Él reconoce la superioridad de Cristo, ¿no? Y él mismo dice, yo no soy digno ni siquiera de desatarle los cordones de las sandalias. Y agrega después en el versículo 8, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Ya Juan el Bautista ahí estaba haciendo un adelanto de lo que en qué se iba a tratar el ministerio de Jesús y a qué Jesús había venido a este mundo, ¿no? Él los bautizará con el Espíritu Santo. Recordemos lo que sucedió con los discípulos allí en el Pentecostés, ¿no? La manera en cómo recibieron ellos al Espíritu Santo después de haber pasado ese tiempo con Jesús, ¿no? Hay otro texto en otro evangelio donde dice, donde Juan el Bautista reconoce, ¿no? Él dice, es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer, es necesario que yo me haga un costado para que Cristo pueda ser enaltecido, exaltado. Entonces, qué importante que nosotros podamos también mantener esa misma visión que tenía Juan el Bautista de exaltar únicamente al Hijo de Dios, a Jesús, ¿no? Muchas veces, a veces sucede, ¿no? Esto donde uno humanamente lucha y cuando buscamos la exaltación propia, cuando en realidad nosotros debiéramos buscar y siempre dirigir las personas a Cristo, ¿no? Y esto a veces suele suceder, cuando nos está yendo bien en lo que es la predicación del mensaje, cuando nos está yendo bien en lo que es la ganancia de almas, cuando vemos que nuestras predicaciones realmente llegan al corazón, a la mente de las personas y las personas toman decisiones, podemos estar en el riesgo de creernos que nosotros somos lo importante del mensaje y de desviar nuestra atención a lo que nosotros hacemos o lo que creemos que hacemos, ¿sí? En este caso, Juan el Bautista tenía muy en claro quién era Jesús y que el único que era digno de ser exaltado a tal punto de él ser puesto a un costado era Jesús, ¿no? Que ese pensamiento nosotros también podamos manejarlo, ¿sí? Después más abajo, en versículo 9, habla así sobre el bautismo de Jesús. Y es interesante esto, ¿no? El Evangelio de Marcos ya allí en los primeros versículos del capítulo 1, cuando vos llegás al capítulo 13, ya hubieron 3 menciones acerca del Espíritu Santo. Esto nos indica algo interesante. La función del Espíritu Santo va a ser algo que se va a destacar en el Evangelio de Marcos y lo vamos a ver en estos 3 meses en este estudio, ¿sí? Que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, allí en el versículo 8 dice, ¿no? Él los bautizará con el Espíritu Santo. Cuando habla sobre el bautismo de Jesús, dice que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma o como paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que desciende en forma de paloma, ¿sí? Se oye una voz del cielo donde dice, tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo, dice. Y después dice también en el versículo 12, y el Espíritu lo impulsó al desierto. Fíjense en la obra del Espíritu Santo constantemente allí en el ministerio de Cristo, ¿no? Tiene un papel protagónico sumamente importante también allí, ¿no? Qué interesante que Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús, tuvo el privilegio de bautizar a Jesús, de escuchar esa voz del cielo que confirmaba que Jesús era realmente el Hijo de Dios y que había venido con una misión. Y es interesante cómo termina allí el versículo 15. Dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba Juan. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Sí?
Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Nosotros hace un par de semanas atrás estuvimos estudiando esta profecía de las 2300 tardes y mañanas y decíamos que el bautismo de Jesús marcaba un tiempo, ¿sí?, donde el Mesías iba a ser ungido, ¿sí?, donde iba a ser ungido para comenzar su ministerio. Eso se dio justamente en su bautismo, ¿sí?, en el bautismo de Jesús, que fue en el año 27 después de Cristo. Si nosotros hacemos la cuenta desde el año 457, el año en que fue decretado esta ley de Artajerjes para dar autorización al pueblo de Dios a volver y reconstruir la ciudad de Jerusalén, ¿sí?, en esa profecía de las 70 semanas, que eran 490 años, nosotros vemos que hasta el año 27 después de Cristo pasaron 483 años, ¿no? Queda una semana más, o sea, 7 años hasta lo que es la finalización de esas 70 semanas, de esos 490 años, y que sabiendo ese año, ¿sí?, que sería el año 34 después de Cristo, ya después uno puede llegar a la conclusión de que el fin de la profecía de las 2300 tardes y mañana es en el año 1844, ahí finaliza, ¿sí? Pero a mí, cada vez que estudio y me toca repasar este tema, digo, wow, qué increíble que es la palabra de Dios, ¿no? Cómo con esa precisión exacta se va cumpliendo todo lo que proféticamente ya estaba anunciado. Y esto, querida familia, nos ayuda a nosotros a seguir confiando en la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es real, es verdadera, tiene poder para cambiar la vida de cada uno de nosotros y que las promesas de Dios se cumplen, ¿sí? Hay una promesa, la mayoría de las promesas de Cristo son condicionales, la mayoría, ¿sí? Siempre se van a cumplir bajo una condición y esa condición tiene que ver con nosotros, qué es lo que hacemos frente a esa promesa. Pero hay algunas profecías que son incondicionales y una de ellas es justamente la segunda venida de Jesús, ¿sí? La segunda venida de Jesús se va a dar. Querramos o no querramos, la segunda venida de Jesús se va a dar. Creamos o no creamos, la segunda venida de Jesús se va a dar, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener la plena seguridad, que así como Juan el Bautista anunció la venida de Cristo y se dio en tiempo y forma, en el momento ya establecido por Dios, la segunda venida de Jesús también va a ocurrir. Nosotros tenemos una función importante que cumplir en este tiempo, ¿sí?, que es anunciar el segundo regreso de Jesús. Y se va a dar, va a venir Jesús. Cuando Jesús venga, va a restaurar todas las cosas, ¿sí? La palabra de Dios nos habla allí en Apocalipsis que una vez que los salvos van a estar con Cristo durante un periodo de 1000 años, ¿sí?, donde se va a llevar ese gran juicio, no en el sentido de que nosotros vamos a juzgar a las personas, sino donde vamos a poder ver cómo fueron desarrollados los juicios de Dios durante 1000 años. Después de ese tiempo Jesús viene con la nueva Jerusalén, viene con el propósito de purificar la tierra y de establecerla como centro de la creación. Allí no va a existir más dolor, no va a existir más lágrimas, no va a existir más llanto, no va a existir más muerte. Qué hermoso que es saber que eso es algo que nosotros lo vamos a ver, lo vamos a vivir. Y no lo veamos como una película de ciencia ficción, ¿no?, como algo lindo pero que no va a ocurrir. O sea, esto que la Biblia habla en la segunda venida de Jesús es lo más real que existe. Y el enemigo va a poner dudas, va a poner pruebas, va a poner situaciones para que nosotros, así como hizo Marcos en ese primer momento que decidió retroceder, él va a hacer muchas cosas para que nosotros retrocedamos, para que nosotros no creamos, para que no fortalezcamos nuestra vida espiritual. Pero yo te quiero animar a que podamos tomarnos cada día de la mano de Dios. Hoy es un día para tomar una decisión. Para hoy decir, bueno, Señor, quiero creer, ayúdame a creer, necesito poner mi confianza, mi fe en lo que vas a hacer, en los planes que tú tienes para mi vida. Y el Señor va a responder eso, ¿sí? Así que quiero ya terminar este repaso, ¿sí? Creo que hemos visto los versículos principales, así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé la fortaleza que necesitamos.
Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por este tiempo, por este momento que hemos podido comenzar este nuevo estudio que es el Evangelio de Marcos. Hay cosas hermosas que tú tienes preparado para nosotros, pero queremos ir semana tras semana, ir profundizando, conociendo lo que tú quieres en nuestra vida, Señor, a través de este libro. Por eso es que nos ponemos en tus manos, pidiéndote en forma muy especial que tú puedas cuidar y bendecir a cada uno de los que estamos aquí compartiendo este repaso, que tú puedas bendecir, Señor, a las familias que representamos. Y si estamos pasando alguna prueba, alguna situación que nos trae desánimo, que nos trae dolor, queremos ponernos en tus manos, Señor, en este momento, recibir de la fortaleza que tú nos quieres dar, Señor, y seguir avanzando con las fuerzas que tenemos, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos y oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, nos estaremos viendo la semana próxima, Dios mediante. No te olvides de suscribirte a este canal, de darle me gusta a este video, de compartirlo también en tus redes sociales. Y bueno, nos veremos pronto la semana que viene. Dios te bendiga, un abrazo grande, chau chau.